Shalom, mis amados hermanos. Por la misericordia de Dios estamos aquí y tenemos el Salmo 105 para estudiarlo, profundizarlo, para ver aquellas cosas que Dios nos quiere enseñar a través de él. Es un salmo hermoso que tiene como título Maravillas de Jehová a favor de Israel. Pero antes de comenzar vamos a pedirle a Jesús su gracia y su misericordia. Amén. Señor, estamos delante de ti y te pedimos, por favor, ayúdanos a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a estudiarla, Señor, con corazón abierto, Jesús, para poder entender todas aquellas cosas que tú nos quieres decir, nos quieres explicar, enseñar, Señor. Estamos dispuestos, Padre, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, parte el corazón, Señor, nos enseña muchas cosas y queremos ser instruidos por ti, Jesús. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Entonces, amados, este salmo no tiene escrito, o sea, no se dejó aquí escrito quién fue el que lo escribió, pero podemos deducir que es David, porque precisamente los primeros 15 versículos están repetidos en Primera de Crónicas 16, y fue David, el rey David, quien dijo estas palabras delante del Señor, delante del pueblo de Israel, cuando traían el pacto del Señor, el arca, perdón, del pacto a Jerusalén. Por eso podemos entender que este salmo lo escribió David, que bueno, tiene muchos salmos hermosos que cuentan la historia de Israel precisamente para que aprendamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Vamos a leer el versículo desde el 1 al 3. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Vamos a detenernos aquí, amados, porque hay unos cuantos puntos necesarios que si tienen la oportunidad de escribir, escríbanlos. Si no, pues escuchen con atención, amén. Dice así, alabad a Jehová. Es un llamado a alabar a nuestro gran Señor. Aquí el salmista, como en los salmos anteriores, nos da las razones, muchas razones, para alabar a nuestro Dios. Y podemos encontrar en la Biblia 20 veces está el llamado a alabar a Dios. Aparte de adorarle, aparte de la palabra exaltadle, cantadle a su nombre, alabarle, como que 20 veces para que el Señor como que nos está instruyendo, ¿verdad?, a alabar su nombre todos los días, todas las veces y cada vez que lo podamos hacer. Por eso, alabemos su santo nombre, porque Él es digno, amén, de ser alabado. También nos dice el salmista, invocad su nombre. La idea es darle a Dios solamente la reverencia necesaria, no adorando a otros ídolos. Sabemos que el pueblo de Israel fue instruido por Dios, por lo tanto nosotros también somos instruidos por Dios y toda la humanidad que hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y solo Él es digno de ser alabado, no ningún Dios más, ningún ídolo, ni tampoco invocado. Pero tenemos que hacerlo con reverencia y temor. ¿Por qué? Porque el tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, o sea, no invocarás el nombre de Dios en vano. Si lo vamos a hacer, tenemos que hacer con reverencia, con temor, como ya lo había dicho, y reconociendo a quién estamos pronunciando, el nombre de quién estamos pronunciando, el nombre del Santo Creador, el Dios que nos ama infinitamente, pero que también es un juez justo que va a juzgar toda la tierra. Por eso debemos alabarle e invocar su nombre con reverencia. Amén. Dice también el salmista, dad a conocer sus obras. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, dijo Jesús. Es prácticamente lo mismo. ¿Qué tenemos que predicar? ¿Qué tenemos que hablar? De las cosas que hizo Jesús, de todas sus maravillas, de todas las maravillas que Dios ha hecho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Tenemos que contar las obras que hizo Dios con nosotros, cómo nos salvó, cómo nos sanó, cómo nos ayudó. Esas cosas permiten que las personas conozcan a nuestro Dios. Amén. Por eso David nos dice, dad a conocer sus obras. No podemos esconder las obras que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que
predicarlas, tenemos que contarlas a todo el mundo, a todos los que están a nuestro alrededor, para que ellos también puedan unirse a nosotros y adorar a nuestro Dios. También nos dice cantadle, y aquí lo repite 2 veces, cantadle, cantadle salmos, cánticos. O sea, esos cantos, esos salmos deben salir, claro, que de un corazón con gratitud, de un corazón renovado por Cristo, porque por muchas canciones que pueda cantar un impío a Dios, si no tiene a Dios en su corazón, esos cantos no le serán agradables al Señor. Por eso tenemos que cantarle con todo el corazón. Antes que todo, con un corazón humillado y redimido por la sangre del Señor. Dice el salmista que tenemos que cantarle porque es una forma de adorar y exaltar a nuestro Dios. Y vemos también que Pablo en Efesios 5:19 nos dice, hablando entre vosotros, nos está exhortando cómo es que tenemos que vivir y compartir con los hermanos. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, podemos entender que día y noche en nuestro corazón tiene que haber una alabanza a nuestro Dios. Y motivos para eso tenemos muchos. Amén. También dice, gloriaos en su santo nombre. Primera de Corintios 1:31 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muchos quieren gloriarse en su fuerza, muchos quieren gloriarse en su riqueza, en su entendimiento, su sabiduría, pero nosotros que conocemos al Señor nos gloriamos en su santo nombre, porque Dios nos permitió conocerle. Antes no lo conocíamos y ahora Dios se nos abrió para que lo conozcamos, para que tuviéramos comunión con Él, para que tengamos su vida eterna, para que un día estemos en su gloria allá en los cielos. Por eso nuestra gloria es haberle conocido a Él. Amén. También dice, alegraos, alegres el corazón de los que le buscan. La alegría es un don de Dios. Amén. Es un fruto del Espíritu Santo que nos da gozo en el alma. Y lo puede experimentar verdaderamente aquel que conoce al Señor, aquel que tiene el Espíritu Santo. Porque en este mundo hay alegría, pero esa alegría es pasajera. Esa alegría no tiene fundamento. Pero la alegría verdadera es cuando conocemos al Señor, conocemos su fidelidad y que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, pase lo que pase a nuestro alrededor. Amén. Eso nos tiene que traer alegría. Por eso todos los que le buscan, los que le han encontrado, pueden tener una alegría celestial en sus corazones porque es Dios mismo quien se los da. Vamos ahora, mis amados hermanos, al versículo 4 hasta el 15, porque aquí vemos un llamado a recordar las obras de Dios con el pueblo de Israel, precisamente cuando llamó a los patriarcas de este hermoso pueblo. Leamos. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su nombre, su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, o sea, para siempre, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos escogió a los reyes. Castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bueno, en este momento vemos a 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios le dio la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Pero vamos paso por paso. ¿Qué vemos aquí? Un llamado a recordar las obras del Señor. Pero empieza diciendo el salmista, buscad 3 veces. Buscad a Dios, buscad su poder, buscad su rostro.
O sea, vemos que desde la antigüedad Dios nos mostró su poder y es lo que nos cuenta el salmista precisamente, y luego nos envió el Señor a su Espíritu Santo, quien nos muestra también su poder y nos da el poder a nosotros para poder vencer a este mundo. Por eso tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar nuestras fuerzas en el poder de Cristo y buscar su rostro. En Efesios 6:10, Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No somos fuertes en nuestras propias fuerzas, pero si buscamos al Señor, el Señor nos da su Espíritu Santo, por lo tanto nos da el poder para vencer a este mundo, para seguir adelante, para vencer las tentaciones, para ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Y buscar su rostro tiene la idea, o nos da a entender, que es buscar la benevolencia del Señor, el favor del Señor, buscar que Él nos mire con agrado, como un niño que hace algo para que el padre le admire, le diga: bien hecho, hijo mío. O sea, para que el rostro del padre esté vuelto hacia el hijo. Vemos a veces a los niños aún más pequeñitos, cuando hacen alguna cosa, vienen a los padres como que mirando: a ver, ¿me está mirando papá, mamá? ¿Me van a aplaudir? ¿Van a decir que yo lo hice bien? O sea, es algo natural en los niños, ¿no? Buscar el favor de sus padres. Bueno, así nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que buscar el favor de Dios, tenemos que vivir de tal manera que tengamos la certeza que Dios nos está mirando con agrado. Y que Él dice: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Y puedo tener mi complacencia en ellos como lo tuvo el Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Amén. Esta es pues la idea. Nos dice también el salmista: acordaos de sus maravillas. Aquí el salmista nos recuerda del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y cómo Dios los cuidaba en el camino. Sabemos que Dios llamó a Abraham que saliera de la casa de su padre y que fuera el lugar, dice, que yo te mostraré. Bueno, lo llevaba de pueblo a pueblo, de tierra a tierra, inclusive tuvieron que entrar en Egipto. Ahí en Egipto vemos que el faraón quiso tomar a su mujer. El Señor envió un castigo sobre Faraón, sobre toda su casa, porque el Señor es fiel y les dijo: no toquéis a mis ungidos, no toquéis ni hagáis mal a mis profetas. Abraham para ellos era profeta de parte de Dios, porque era una persona que hablaba de parte de Dios. Entonces vemos cómo Dios los cuidaba. Spurgeon, analizando este versículo, donde dice: acordaos de sus maravillas, dice estas cosas: estamos mucho más dispuestos a recordar cosas necias y malvadas que a retener en nuestra mente las gloriosas obras de Jehová. Si las tuviéramos en la memoria, nuestra fe sería más fuerte, nuestra gratitud más cálida, nuestra devoción más ferviente y nuestro amor más intenso. Y yo estoy 100% de acuerdo con este siervo. Tenemos que tener en mente las obras del Señor para que seamos agradecidos, para que nuestra fe y nuestro amor sean más grandes cada vez más. Amén. ¿Qué debemos recordar? Él es Jehová, nuestro Dios. Es un gran privilegio tener al Señor, pertenecerle a Dios. Antes solamente el pueblo de Israel le pertenecía a Dios, mas ahora el Señor extendió sus manos para también a los gentiles hacer pueblo. Es un gran privilegio y eso lo tenemos que recordar siempre para alabar al Señor. Él es el gran yo soy y hoy nos podemos llamar el pueblo del gran yo soy. Yo le pertenezco al gran yo soy. ¿No es hermoso, amados hermanos? Eso es maravilloso. Pertenecerle al Dios creador de todo el universo. Tener a Dios de nuestra parte, sabiendo que Él es fiel a su palabra y el que prometió lo cumplirá. Él es Dios. Esto tenemos que tenerlo siempre en mente. ¿Qué otra cosa? En toda la tierra están sus juicios. Dios es el juez justo, que dará a cada quien según sus obras. Sea hebreo, sea gentil, toda persona se compadecerá delante del juicio del Señor. Todos daremos cuenta delante de Él y vemos sus juicios aquí en esta tierra. Y pronto vendrán las copas de la ira y todos aquellos juicios que Dios va a enviar sobre los impíos. Amén. Pronto los veremos. Dice: Dios nunca olvida su pacto.
Tenemos que tener esto en mente, que Dios nunca olvida su pacto. El hecho que Israel hoy está apartado de Dios no significa que Dios ha olvidado el pacto que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Israel. No, Dios no se ha olvidado. Pero Pablo, advirtiéndonos para que no seamos arrogantes y no digamos, ay, bueno, a mí Dios ya me injertó, ahora sí soy pueblo del Señor y aquellos como que ya no son nada. No, tenemos que recordar que Dios tiene su pacto con Israel y Dios lo va a cumplir y Dios los va a salvar. Y les invito a que abramos Romanos 11, 25 y 26 para que nos demos cuenta de esto. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Ya ven? Dios sí se acuerda de su pacto y tenemos que tener esto en mente para orar por Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El Señor ya envió al libertador, que es Jesucristo, y el momento cuando los israelitas se den cuenta que ya el Mesías había venido y que es Jesús, entonces serán salvos. No hay otra opción, porque Dios dijo que ellos serían salvos. Amén. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener esto en mente para adorar, alabar y orar por Israel, a nuestro Dios. ¿Qué más tenemos que recordar? Que Dios le dio a Israel la tierra de Canaán como lo había prometido. Amén. Con luchas y guerras, el pueblo de Israel pasando por el desierto, pero sí llegaron a la meta porque Dios lo prometió. Luego salieron nuevamente, pero vemos que cada vez el Señor los volvía. En 1948, nuevamente el pueblo de Israel se declaró como Estado individual independiente porque Dios es fiel a su pacto. Amén. Dios es fiel. ¿Qué más tenemos que recordar? Cuando eran pocos en número y andaban de nación en nación, Dios siempre los protegió. No permitió que nadie los tocase, que nadie les agraviase. Es más, Dios castigaba a los reyes que trataban de hacer algún mal a ellos, como por ejemplo, ya había dicho, cuando tomaron a Sara. Dos reyes quisieron tomar a Sara por mujer, pero Dios los castigaba porque Sara ya era casada con Abraham. O sea, Dios cuida de su pueblo. Tenemos que recordar esto siempre para que nuestro corazón esté confiado en el Señor. Vamos, mis amados hermanos, ahora a leer desde el versículo 16 hasta el 22, porque sigue la historia de las obras de Dios en Israel. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y lo soltó. Y el señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñará sabiduría. Que vemos aquí un resumen de la historia de José. Entonces vemos aquí el cuidado de Dios por el pueblo en los tiempos de José. El salmista cuenta los sucesos de Génesis 37 al 41, cuando los hermanos de José lo vendieron, cuando él llegó a Egipto, Potifar lo compró, cuando lo pusieron después injustamente en la cárcel. Ahí, estando en la cárcel, pasaron 2 años y el rey de Egipto ve esos sueños de las 7 vacas, de las 7 espigas, y pues llaman a José para que les dé interpretación, y Dios le da gracia a José delante del faraón y lo hace gobernante de todas sus posesiones. O sea, es un resumen, ¿no?, de esta linda historia. Entonces, ¿qué vemos? El Señor envió un varón delante de ellos. Delante del pueblo de Israel, de ese pequeño pueblo de la familia de Jacob, envió a José. ¿Qué podemos entender? Que toda la desgracia que había vivido José estaba en el plan de Dios
para después hacerle bien, para después salvar a toda una nación, primeramente la de Egipto, porque es la que estaban ahí, y después a las naciones vecinas, y también fueron salvos los israelitas cuando llegaron a Egipto y pudieron morar como con los egipcios, y pues salvar sus vidas del hambre. Por eso vemos que el plan de Dios siempre fue perfecto. José tuvo que sufrir para salvar a su pueblo. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que sufrir para salvar a toda la humanidad de la condenación eterna. ¿Ven qué paralelo? Dios lo envió. Por eso cuando suceden cosas en nuestras vidas que parecen desgracias, tenemos que confiar en el Señor porque el plan de Dios siempre es mejor que los nuestros. Amén. Esto nos llama a confiar en Dios, en su plan, que es siempre perfecto. Aunque a veces lamentablemente no lo vemos y no parece que es bueno, pero Dios es fiel. Amén. Y no nos dejará solos. Si no dejó a José, no dejó a su Hijo Jesucristo, sino que lo elevó de los muertos, lo sentó a su diestra, así pues el Señor también nos levantará en su gran misericordia. También dice el salmista, el dicho de Jehová le probó. La palabra de Dios, o sea, como para entender el dicho de Jehová, la palabra de Dios le probó, o sea, le puso a prueba para purificarle. La palabra probar en el hebreo significa prueba, purificación. Eso me llamó mucho la atención, porque vemos que el Señor permite a sus hijos pasar por pruebas, pero con el sentido, con el plan de purificarnos, de purificar nuestro corazón, de formar nuestro carácter para ser parecidos más al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Antes de recibir alguna bendición, el Señor siempre pone a prueba a la persona a quien se lo quiere dar, porque Él está mirando, ¿ya está preparado mi hijo para recibir esta bendición? José fue probado, fue vendido por los hermanos, fue metido en la cárcel, pasó por esas desgracias para después Dios le diera una gran bendición de ver nuevamente a su papá, a sus hermanos, darle una gran lección a todos aquellos hermanos con el perdón que dio a José, porque eso fue algo hermoso, algo inesperado. Los hermanos no pensaban que después de tanta maldad José era capaz de perdonarles, pero Dios le dio esa bendición de tener el corazón limpio. ¿Ya ven? Por eso, antes de la bendición, hay que probar. Dios prueba nuestros corazones. Y también entendemos que a través de la prueba, Dios nos purifica y nos forma más a su imagen, forma nuestro carácter. Amén. Dice aquí el salmista, para que reprimiera a sus grandes y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿Qué significa esto? Que Dios le dio a José la sabiduría para actuar y para salvar a toda una nación y a las de alrededor, como ya habíamos visto. Y con esa sabiduría, Dios le dio una gran lección también a los ancianos y a los hermanos de José. Ya vemos que Dios siempre actúa para bien. Amén. Vamos entonces, amados, a leer ahora desde el versículo 23 hasta el 36, porque viene la porción donde Dios muestra sus maravillas en Egipto. O sea, ya cuando Jacob decidió venir a Egipto para ver a su hijo José y permanecer ahí porque el hambre iba a ser por 7 años más, pues ahí se establecieron, ahí se multiplicaron. Y vamos entonces a leer qué sucedió. Aunque tal vez ya conocemos esta historia, el Señor quiere que la repasemos nuevamente. Versículo 23. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas para que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió su agua en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas,
hasta en las cámaras de sus reyes habló, y vinieron enjambres de moscas, piojos, en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de todas sus fuerzas. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Nos quiere que recordamos las maravillas que hizo Dios en Egipto. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel de esta nación. Estas cosas están relatadas en Éxodo 1, desde el capítulo 1 hasta el 12, para que después en casa, si quieren, pueden repasarlo. Dice, cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a Israel. Como que da la idea que fue Dios quien endureció esos corazones. Verdaderamente la idea es que Dios lo permitió, porque Dios tenía un plan. Amén. Vamos a ir a Éxodo 7, porque vamos a ver lo que le dijo Dios a Moisés, precisamente advirtiéndole de lo que iba a suceder. Éxodo 7, 2, 5, dice así. Tú dirás todas estas cosas que yo te mando, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de toda la tierra de Egipto con grandes juicios. O sea, Dios se lo advirtió a Moisés, que el corazón del faraón y de los egipcios se iban a endurecer. ¿Pero para qué? Para que Dios mostrara sus maravillas y pudieran después salir los hijos de Israel. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Amén. Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Muchos toman estos versículos para culpar al Señor por los males o los pecados que hacen los hombres. Pero no es así. La idea no es que Dios es el que produce el pecado o produce la maldad. No. Dios conoce todas las cosas, conoce el corazón del hombre y sabe quién se va a endurecer y quién no se va a endurecer. La palabra de Dios es la que hace la diferencia entre las dos tierras, entre los dos corazones. Quién va a estar blando y quién va a estar duro. No hace mucho mi mamá predicando y explicando precisamente estos versículos, dijo estas cosas y se las quiero contar porque me ayudó a entender mejor este versículo. El Señor es como el sol. El sol hace que el cemento se endurezca y el sol hace que la mantequilla se ablande, se derrita. ¿Quién es culpable de que una consistencia se pone dura y la otra consistencia se pone blanca? El material, no el sol. El sol sale sobre los malos y sobre los buenos. Por eso el sol, o sea, como es por ejemplo, ¿no? El Señor da su palabra, ilumina con su palabra, pero un corazón se endurece y ya Dios lo sabe, y este corazón se ablanda y ya Dios lo sabe. Por eso Dios es el que hace la diferencia y Dios es el que sabe quién se va a endurecer por esa palabra y quién se va a ablandar por la misma palabra. Dios sabe todas las cosas, pero no es que Dios endurece especialmente el corazón para hacer el mal. No, el corazón del hombre se endurece por su propio pecado, por su propia decisión. Amén, porque es el hombre el que toma la decisión de pecar o no pecar. Dios le da la gracia a los humildes y les da el apoyo para no pecar. Pero Dios no aprueba las cosas malas en ninguna manera. Amén, para que nadie culpe a Dios de ninguna maldad. Amén, porque no hay pecado en él. Entonces, Dios quería que Egipto conociera esas maravillas.
Por eso Dios envió a Moisés a Faraón para que le dé la palabra de Dios, pero sabía Dios que ya Faraón se iba a endurecer y dijo Dios, y a través de ese endurecimiento yo voy a mostrar mis grandes maravillas para que Faraón precisamente se pueda humillar, para que conozca quién es el Dios verdadero de Israel, porque ellos en Egipto adoraban a miles, a muchos dioses, a muchos ídolos, y precisamente las plagas que vinieron fueron para destruir completamente la idea de esos ídolos. ¿Cuáles son las 10 plagas de Egipto? Vamos a solamente contarlas porque aquí el salmista nos las cuenta. Las aguas se convirtieron en sangre, las ranas, los mosquitos y los piojos que vinieron sobre los egipcios, las moscas, después la peste sobre el ganado, la plaga de las úlceras, después llovió fuego con granizo, después las langostas que vinieron a devorar todo, la oscuridad que hubo por 3 días y por último el ángel destructor que mató a todos los primogénitos de Egipto. Amén. Y estas 10 plagas, como ya había dicho, pues fueron demostradas para que Egipto conociera quién es Dios, que solo el Dios de Israel es el verdadero. Bueno, ya después que repasamos esto, vamos ahora a leer desde el versículo 37 hasta el 45, que ya viene siendo el último, y dice así: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació, de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones, y los labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. ¿Qué vemos aquí? La liberación que Dios le dio a Israel y los sacó de la tierra de Egipto. Esto lo podemos ver en los capítulos 12, 13 de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés todas las cosas que tiene que hacer para que el pueblo salga, precisamente cuando ellos cumplieron la Pascua, empezaron a recoger todos, le pidieron a sus vecinos oro y plata, y todos los egipcios ya estaban como si tan atemorizados de todo lo que estaba sucediendo que le dieron todas sus riquezas y pues salieron. Después en Éxodo 16, 17 el Señor nos cuenta cómo Dios les dio agua y carne, y cómo Dios con fuego los acompañaba en la noche y con nube los acompañaba en el día. Por eso aquí sabemos que en el desierto Dios les daba sustento y abrigo. Y Dios nunca les falló. El fuego en la noche les calentaba, porque en el desierto las noches son frías. La nube en el día les ayudaba para que el sol no les quemara. Y precisamente así se cumplía el Salmo 121, 6 y 7, que dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Porque eso fue lo mismo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Los cuidaba en el día, los cuidaba en la noche, les dio maná del cielo, pan que ellos no conocían y que nunca nadie va a poder conocer aquí en la tierra hasta que ya estemos en los cielos. Ellos lo conocieron. Dios de la roca les dio agua. Murmuraban, estaban descontentos, queremos comer carne, ¿quién nos dará carne? Y Dios en su gran misericordia envió codornices, tanta cantidad que ellos pudieron recoger por mucho. Dios los amaba, Dios los castigaba, pero también los perdonaba, les daba una nueva oportunidad para que ellos se reconciliaran con el Señor. O sea, ¿qué vemos, mis amados hermanos? Que Dios siempre fue fiel para con Israel, porque hizo un pacto con Abraham y nunca se olvidará de este pacto. Dios es fiel a su palabra. Por eso tenemos que alabar a Dios, y es el propósito de este salmo.
David escribió este salmo con este propósito, para que el pueblo de Israel y nosotros, la iglesia de Cristo, recordáramos todas aquellas cosas que hizo Dios, para que estemos completamente confiados y tengamos la certeza de que Dios es fiel y que es digno de ser alabado. Amén. Y la única manera en la que podemos mostrarle al Señor nuestro agradecimiento por todas aquellas maravillas es precisamente guardando sus leyes y sus mandamientos. Y así pues es como termina este salmo. Dice, les dio la tierra de las naciones, como lo había prometido, y las labores de los pueblos heredaron. Ellos entraron en tierra que fluía leche y miel, donde habían grandes plantaciones, donde habían riquezas, y Dios les hizo heredar eso para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Dios fue fiel. Ahora era la obligación del pueblo de Israel serle fiel a las leyes del Señor, a la palabra del Señor. Y es lo que tenemos que hacer también nosotros. Le podemos demostrar a Dios nuestra fidelidad cumpliendo sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos, todas aquellas cosas hermosas que Dios nos ha dado, porque esos mandamientos nos guardan de todo mal. Amén. Nos guardan y nos permiten conocer más a Dios para llegar al cielo. Y como no estamos solos, porque el Señor nos envió su Espíritu Santo para que nos ayudara, aún más, con mucho más ánimo, tenemos que cumplir las cosas que Dios nos ha dejado. Amén, para que nuestra fe sea por obras, una fe acompañada con obras de amor, para agradar a nuestro Dios. Y pues vemos que este salmo comienza con un llamado a alabar a Dios y termina recordando lo que debemos hacer, cumplir sus mandamientos y estatutos. Amén. Y termina con un aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Mis amados hermanos, espero que este salmo les haya sido de mucha bendición. Compártanlo con los otros hermanos para que también pues se alegren juntamente con nosotros por todas estas lindas cosas que Dios nos ha enseñado. Y pues deseo que el Señor les bendiga grandemente.